Chitagua, gente, de nuevo, capítulo 23 ya de Sechihuatá. No sé cómo están después del último capítulo, yo creo que fue bastante impactante, no sé cómo decirlo, pero yo creo que remata bastante todo lo comentado, con un simbolismo muy grande, muy representativo, por decirlo así, de lo que hemos venido hablando acerca de las religiones, y muy fuerte, me parece muy fuerte, ¿no? Ya tiene que haber captado mucho mejor que todo el asunto cristiano es pura distracción, pura mitología, que está todo usado como un mecanismo de poder, simplemente, de ocultación y demás, lo que ya dije antes. Y ocurre lo mismo en el resto de religiones, ya lo he dicho mucho, que son todas iguales. Como vieron, el sol y el agua hoy en día siguen siendo los símbolos fundamentales para todo, y que seguramente mucha gente al ver esto pues habrá asociado el tema a más elementos arqueológicos, obviamente no paran de aparecer, por ejemplo marcadores solares en Canarias, en cuevas, en huecos en paredes, también en construcciones artificiales y en el exterior. Yo creo que solo es cuestión de buscar para que sigan apareciendo, porque lógicamente este tipo de elementos funcionan como mecanismos de referencia fundamentales, o sea, tuvieron que ser algo de primera necesidad. La civilización guanche, como cualquiera, se regía por los ciclos solares, y los ciclos solares tienes que reconocerlos de alguna manera. Entonces estos mecanismos que se están descubriendo, lógico que sigan apareciendo y hay que tenerlos en cuenta. Seguro que hay cosas importantes por ahí que se están viendo y que no se están teniendo en cuenta o que se están despreciando, porque lo son importantes. En Canarias encontramos marcadores de este tipo un montón, y en La Palma, por ejemplo, se puede nombrar el yacimiento del Calvario en Santo Domingo de Grafía, que está junto al cementerio local y está ubicado ya convenientemente para marcar el inicio del solsticio de invierno. Por supuesto, marcadores en los que muchos han pensado es en las cazoletas. Las cazoletas ya sabemos lo que son unos huecos que generalmente están en el suelo, que suelen llenarse de agua y que suelen usarse en combinación con la luz del sol para marcar un momento del año en concreto, una estación, el inicio de una estación. Y en lo que es la cazoleta con el agua y el sol ya está envuelto todo el significado, todo el simbolismo que expliqué en el capítulo anterior, ¿no? Es en sí una representación física plena, completa de todo ese esquema. Desde siempre el sol ha tenido ese doble protagonismo, tanto terrenal, en la vida común aquí, como místico. Y ya ven cómo los esclavistas nos apartaron de esa simbología original y nos impusieron unos machanguitos, unas historias de ficción, con héroes, con personajes de todo tipo y tal, diciendo que era una historia cierta, asumiendo que todo es real, marcando incluso el calendario del mundo en torno a eso. O sea, el año cero es el nacimiento de Cristo, que es un disparate impresionante, mientras ellos seguían viviendo en torno al esquema original. O sea, es que es muy grave el tema, ¿no? Y en este capítulo vamos a ver un poco más, vamos a ver de nuevo cómo lo robaron, cómo lo falsearon todo, ¿de acuerdo? Fíjense en esta imagen, es del conocido Panteón Romano. El que no lo conozca, pues aquí lo tiene, les suena, ¿no? Lo ven. Yo creo que no hace falta andarse con rollos, sobre todo los que no entienden nada lo van a entender enseguida, van a verlo y lo van a asimilar enseguida, exacto. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Sí, es lo que están pensando. ¿Ven lo que es? Pues sí, lo mismo, un risco caído romano, ¿se dan cuenta? Yo creo que esto a muchos les debería sobresaltar, ¿no? Por lo menos un poquito debería decirles, pero ¿qué demonios es esto? O sea, esta gente tiene un risco caído ahí y nos desprecian el nuestro. ¿O qué? ¿Esto de qué va, no? Mira tú, es que los que conocían este edificio nunca se habrán planteado que los guanches, nosotros, esa tribu tan atrasada, salvajes, que no sabíamos ni hablar ni hacer nada y tal, tuviésemos algo parecido. Nosotros éramos lo peor, ¿no? Éramos los bárbaros de los bárbaros de los bárbaros. ¿Y qué vamos a saber nosotros nada de esto? Y nosotros en un risco caído que sea lo mismo que un panteón romano, o al revés, que el panteón romano sea lo mismo que un risco caído. Fíjate tú, los romanos presumiendo de esto y nosotros con uno aquí mucho antes que ellos. ¿Esto qué es? Mucho antes incluso que los romanos existiesen. Mira tú, los romanos, siempre los romanos presumiendo con su altanería, con su, no sé, para todo. Y nosotros aquí con esto, y ellos allí copiándose, ¿no? Porque sí, porque es eso. El panteón romano es una copia de risco caído. En cosas como estas es como se ve, y aquí de un modo todavía mucho más potente, el modo en que esta gente lo robó todo, y cómo lo envilecieron y cómo hicieron desaparecer lo nuestro para imponer lo suyo, a su manera. Lo que hicieron fue reemplazarlo. Y lo ven, eso es un risco caído en Roma, un mecanismo guanche en Roma, de hormigón, de cemento, lo que ustedes quieran, que lo están viendo todos los años cientos de miles de personas y del que están presumiendo orgullosos y tal, y mientras nos saquean y nos insisten en que aquí no hubo pueblo alguno y que no sabíamos ni escribir, que no sabíamos hacer nada, que no se nos entendía y que no teníamos más que caprichos místicos propios de salvajes y tonterías de esas, y que venimos de unos desterrados de África que no sabían hacer nada.
resulta que el funcionamiento del Panteón Romano como marcador estacional se descubrió hace poco. Nadie lo había interpretado así. Fueron a analizar y resulta que sí, que es un marcador también de los solsticios o algo así, ¿no? Y bueno, que a nadie se le ocurra ahora defender a los cristianos porque parezcan usar un mecanismo solar que es como el nuestro, por tener un templo así al estilo nuestro, que marca las estaciones como el nuestro y tal, porque como siempre digo, aunque sea lo mismo, aunque se parezca, nunca va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, el Panteón Romano es un espacio completamente circular que está encerrado en una cúpula, como en Risco Caído, solo que en Roma el ancho de la rotonda es lo mismo que el alto, de modo que es una esfera perfecta y tal, pero es básicamente el mismo mecanismo que en Risco Caído, ¿vale? Dicen que este edificio se usa como iglesia cristiana desde el siglo VII y que está donde antes había un templo romano. A mí esto del siglo VII, ¿qué quiere que les diga? No me cuadra para nada, pero bueno, ya lo iremos viendo. Se tiene por un templo de 2000 años de antigüedad, el que fue encargado por un tal Marco Agripa, Marcus Vipsanius Agripa, que era un supuesto general y político romano y tal. Y que estaba vinculado al emperador César Augusto y tal, que era familiar suyo. Entonces el original parece ser que se quemó y que luego hicieron otro sobre ese, que es el que estamos viendo ahora, ¿no? Vamos, no se sabe su fecha de construcción exacta, pero se le echan 2000 años, que es seguro que no tiene 2000 años ni coña, como ya iremos viendo, ¿no? De eso va este capítulo un poco también. La autoría del tal Marcus Agripa se la otorgan por una interpretación que se hace de la inscripción que hay en la fachada, ¿no? Dice M. Agripa LF Cos Tertium Fecit, que se interpreta como Marcos Agripa Luci Filius Consul Tertium Feci, que es decir, Marcos Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez, lo hizo. Ya ven, así de sencillo se escribe la historia, ¿no? Una inscripción en la fachada que los curas dicen, mira, está dedicada literalmente a Marcos Agripa, que fue familia del tal cual personaje, tuvo esta vida, sus logros, no sé qué, y él fue el que hizo el panteón y tal. Y ellos lo dicen así, tú te lo crees, está establecido así por ellos y ya está, como todo, ¿no? Como les expliqué en otro capítulo, ya les dije que antes no se usaban siglas y que esta atribución a Marcos Agripa habrá que interpretarla mejor. Por ahora vamos a empezar a ver si cuadra eso de que el panteón sea tan antiguo y ya lo del lenguaje lo veremos más adelante. Además, hasta donde yo tengo costumbre de ver, las inscripciones en los edificios no suelen hacer referencia a personajes ni aquí ni en ningún sitio en general. Es decir, tú no te ves en la fachada fulanito de tal, ¿sabes? Sino que en la fachada se suele poner el nombre del edificio, si es una institución pública, si tiene una función, se suele poner a qué se dedica el edificio, el nombre institucionalizado que tiene, algún lema que se le quiera inculcar al pueblo, ¿sabes? Yo qué sé, patria, libertad, cosas así, ¿no? Pero el nombre de un fulanito en la fachada, pues como encima como conmemoración de que lo hizo, eso no suele hacerse. Yo creo que esto es un poco exagerado. Para que entiendan lo que estoy diciendo, por ejemplo, en París hay otro panteón, qué casualidad, ¿no? ¿Se han fijado? Y hay una cornisa también en ese panteón que tiene escrita la frase Aus grands hommes la patrie reconnaissante. Perdón, yo no hablo francés, pero se traduce algo así como que la patria agradece a los grandes hombres. Eso es un lema en la fachada de un edificio característico y este lema lo que hace es tratar de homenajear a lo que ese país considera grandes personajes para su historia, ¿no? Y entonces ya sabes que cuando vas a entrar al edificio te vas a encontrar con esos grandes personajes ahí dentro de un modo o de otro. En cambio en la fachada decir lo hizo Marcos Agripa suena un poco estúpido, ¿no? Sinceramente. Y en eso, tú entras al Panteón de París y claro, te encuentras dentro un montón de representaciones de hombres y mujeres reconocidos por su grandeza, entre comillas, relacionados con el lema de la entrada. Eso sí, también te vas a encontrar con muchas escenas religiosas y eso resulta bastante curioso, ¿no? Aunque tratándose de un panteón, si ves panteón en Roma, panteón en París, y ver escenas religiosas en el Panteón de París parece como que va cuadrando también, porque además el Panteón de París al principio iba a ser una iglesia, o lo iba dejando de ser de unos gobiernos a otros y tal. Y al final se quedó así como una especie de museo de personajes importantes para Francia, pero que en realidad yo no he estado nunca, pero por lo que he visto me dan diciendo que tú entras allí ya que ello es una iglesia. Tiene su altar, tiene su historia, no sé qué. Y lo que hace es vincular la historia del país a la religión, que es lo que han hecho siempre, ¿sabes? De pasarlo todo por el filtro de la cruz. O sea, tú entras aquí y tú lo que estás haciendo es someterte a la iglesia. No quedó como una iglesia en sí, pero está tan surtido de representaciones religiosas que aquello parece una iglesia al fin y al cabo, ¿no?
hay un altar muy suntuoso y tal, con un monumento a la llamada Convención Nacional, que fue la institución que se encargó de instaurar la primera república francesa famosa en el 1792, que fue lo que, digamos, inició la Revolución Francesa de esos años, ¿no? Y sobre el altar, o a modo de altar, hay, por si les parece poco religioso, hay una representación de Cristo acompañado de algunos personajes y bendiciendo la convención y la revolución, ¿vale? O sea que eso de republicano, bueno, eso es cristiano, cristiano 100%. Y vamos, que hay una frase en latín incluso que pone Angelum Galliae custodem Christus Patriae. Vamos, Cristo, el ángel de la guarda de la Galia, enseña el destino del país, que está todo sometido a Cristo por narices. Es que eso, lo que tiene de república lo pierde enseguida con cosas como esta, ¿no? Vamos, que el Panteón de París al final es un vulgar lugar religioso como otro cualquiera, dedicado a Cristo y al poder del Imperio Romano en Francia. Y ya está. Se usa para despreciar a Dios como en todos lados y poner a París bajo el yugo cristiano, una iglesia más, lo llamen como lo llamen. Pero espérate, ahora que lo pienso, lo que estamos viendo, esto es otro risco caído en Francia, no se habían dado cuenta, porque es lo mismo, con su pórtico de columnas, igual que en Roma, su cúpula, ¿eh? Ah, pero no, espérate, ¿qué le falta al de Francia? El agujero en el techo de la cúpula. La cúpula es la misma que la del Panteón romano, a diferencia de que en la cúpula cristiana no entra la luz del sol. No le dejaron un hueco como al romano, sino que lo taparon. ¿Comprenden? ¿Y qué le pusieron encima donde está el hueco del Panteón de Roma, donde debería ir ese hueco? Una cruz, lógicamente. Así, el Panteón de París en realidad es un templo como el Risco Caído, un panteón de los de siempre, construido de la misma manera, circular como el de Roma y tal, con una función exclusivamente religiosa, pero sin la influencia del sol, y esto es lo más importante, lo que quiero que se fijen, ¿de acuerdo? El Panteón de París es el contrario al Panteón de Roma, es una cúpula sellada, y encima tiene la cruz donde va el hueco. La cruz está representando el obstáculo para que entre la luz del sol en el panteón. Así que se convierte, es el contraste entre un sitio dominado por la luz del sol y un sitio sin la luz del sol. ¿Captan el simbolismo? El poder de Dios en el Panteón de París no entra. El techo está taponado y está taponado por la cruz. Es justo el simbolismo que expliqué en los primeros capítulos de este volumen sobre cómo la cruz es lo contrario a la vida, es todo lo mismo. Bien. En París hay otro panteón más, que es el Sorbona. Allí, en el Panteón Sorbona, lo que vemos es nada menos que la Universidad de París. Así que ya ven, en la Universidad de París están aprendiendo todos como debe ser, en un templo de rechazo a Dios, al margen de su presencia, como mandan los traidores. Solo lo que digan ellos es la verdad, ¿comprenden? Lo que está metido dentro del panteón sin la luz del sol es lo que imponen los traidores, al margen de Dios. Se trata de excluir a Dios, ese es el simbolismo. Si van al Panteón de París se puede leer que su fachada es una imitación de la del Panteón de Roma, y sobre la cúpula se dice específicamente que está inspirada en la del Vaticano, no en la del Panteón de Roma, por si quedaban dudas de la autoridad romana en París y del mismo esquema simbólico traído desde Roma a París, ¿comprenden? Aparte de que es obvio. Lo que pasa es que los motivos que te dan suelen ser otros, arquitectónicos, caprichos, gustos, tal, pero es un tema religioso. Por supuesto, el del Vaticano no se podía dejar de nombrar, que es la Basílica de San Pedro, y por lógica tiene también su cruz en lo alto, cerrando el paso del sol. Y fue el que se usó, como digo, como referencia para muchos otros edificios por el mundo, no solo el de París, porque el del Vaticano es el central, es el principal, donde se está expresando más solemnemente en todo el mundo el rechazo a Dios, el rechazo al sol, como un templo aislado de la luz del sol, de la presencia de Dios. Hay muchos edificios por el mundo con panteones de este estilo y todos van de lo mismo, de usos tanto religioso como educativo, como civil o político. Es culto al poder de Roma, es culto a la secta de los traidores, ¿de acuerdo? Todos estos edificios son encargos específicos y son imposiciones la mayoría de las veces. Lo que están haciendo es representar el poder de quien manda. Hay que verlo así la mayoría de las veces porque casi siempre va a ser así. Aquí no le ha venido a la mente ya el famoso Capitolio de los Estados Unidos, por ejemplo. Eso es un panteón con la representación del pórtico de columnas también. ¿Y qué hace el Capitolio de Estados Unidos así? Pues legislar en un panteón sin la presencia de la luz solar. Una cúpula, como en Roma, sellada, donde el sol no entra, el sol está tapado. Ahí es donde se va a participar en algo que tiene que ver con dirigir a toda la humanidad y no puede estar Dios presente. Eso es lo que están haciendo en el Capitolio.
Se trabaja al margen de Dios, a puerta cerrada, en este sentido, nunca mejor dicho, y ahí no entra ni Dios. Ahí se preparan todas las tropelías que haga falta, las guerras, las invasiones, lo que sea, y todo siempre al margen de Dios. Eso sí, cuando salgan los políticos a la calle, después al público a hablar, siempre te hablan llenándose la boca con Dios, diciendo que es en nombre de Dios, que Dios nos ayude, que nos bendiga, que no sé qué, que tal cual. Pero todo se hizo contra Dios y al margen de Dios, que es la cultura específica de esta gente continuamente. Todo va contra Dios y todo va siempre, todo está estructurado así. Eso es lo que, ese es el punto de vista suyo, ¿de acuerdo? Hay que hablar así porque es así como funciona. Y bueno, algunos me dirán, mira, es que el Capitolio debe ser distinto porque en el techo en contra del sol no hay una cruz allí cerrando la cúpula, lo que tienen es otra cosa. Los estadounidenses saben que son muy suyos y que para todos se han dedicado a diseñar sus propios símbolos y tal, y en plan distinguirse de todo el mundo, ¿no? En este caso, en vez de una cruz, en la parte alta del panteón, en la cúspide, lo que hay es una estatua de una mujer. Y esa estatua la conocen como la Estatua de la Libertad también, se la llama así. Y también la llaman Libertad del Ejército o simplemente Libertad, ¿no? Pero lo de llamarlo Libertad del Ejército ya tiene guasa, porque imagínense si va de lo que estoy diciendo yo o no. Tienen allí un símbolo que aparta el centro de mando de Dios, de allí se decide pues la libertad del ejército, la libertad para someter a todos los pueblos, que es de lo que va todo esto. Entonces iban captando la diferencia entre legislar según lo que diga Dios o dejar que Dios mande o legislar por la libertad de un ejército. Yo creo que hay una diferencia importante ahí, ¿no? Además, gracias a este simbolismo, a eso que pusieron en lo alto de la cúpula, se puede entender, ya lo pueden deducir, cuál es el concepto que manejan tanto los traidores, ese de la libertad. Siempre tienen la palabra libertad en la boca, tienen la palabra Dios, la palabra cristiandad y la palabra libertad. Y por simple asociación ya tienen que entender que cuando hablan de libertad se están refiriendo a la libertad con respecto a Dios. Los traidores de Roma hasta hoy y los anteriores, cuando hablan de libertad, hablan de eso, de liberarse del dominio de la verdad. La libertad para hacer lo que nos dé la gana, eso es lo que ellos vendían como libertad, pero claro, al final es libertad solamente para los tiranos, solamente para ellos, que son los que dirigen el mundo, asumiendo lo que sería la posición de Dios y los que dictan las leyes como si fueran la verdad de Dios. Por eso nos encontramos a veces con el galimatías o el choque de ver asociar al concepto de libertad muchas veces o actitudes sociales, personales o lo que sea, que tienen más bien un carácter poco humano, poco sociable y más bien depredador, animalizado, violento y tal. Eso mucha gente a veces lo llama libertad y es porque está asociado a este concepto de raíz, el concepto con el que se han dedicado siempre a envilecer y someter al mundo. Entendiendo ya, esto es un esquema común a todas las religiones, el del panteón. En esto tenemos otra prueba y muy importante, la principal prácticamente, de lo que vengo diciendo siempre, de que Roma, el Imperio Romano, sigue teniendo el mando a nivel mundial y además que todas las religiones son en realidad la misma, que son todos socios de la farsa esclavista global esta. El panteón cristiano es el que se usa en todas las religiones igual, todas a su manera, pero en todas usan los panteones para lo mismo, para representar lo mismo. Y aunque es una pincelada, por decirlo así, de todo este asunto, que ya iremos viendo, lo vamos a desgranar todo, pero los panteones son una prueba contundente de que es todo lo mismo, porque están ahí delante, los puede ver todo el mundo y no están por casualidad. Significa lo mismo en todas partes. Por ejemplo, hay un sitio muy destacado a nivel mundial y es en Jerusalén, en el llamado Monte del Templo, también conocido como la famosa explanada de las mezquitas. Es un lugar que se considera sagrado, tanto por judaístas como por islamistas, a tal nivel que está calificado como un territorio disputado entre ambos, ¿no? Es el lugar más sagrado del judaísmo y donde dicen que ocurrió la leyenda aquella de Abraham y el sacrificio del cordero, que ya vimos que eso es todo mitología. Y los islamistas también lo consideran el tercer lugar más sagrado del mundo, si no entiendo yo mal, después de la Meca y Medina en Arabia Saudita, ¿cómo no? En Arabia Saudita, ¿dónde va a ser si no? Hoy en día es una plaza que está rodeada por un muro y ya está. Y entre ese muro está el famoso muro de las Lamentaciones, por ejemplo. Lo digo pues a modo de souvenir para quien lo quiera saber. Y bueno, en ese monte hay 3 edificios y 2 son cúpulas. Una, que entiendo que es la más destacada, es la llamada Cúpula de la Roca, que se encuentra justo en el centro de la plaza. Dicen que la piedra fundacional de ese templo se tiene tanto por el cristianismo como por el judaísmo y el islam como el sitio en el que Dios creó el mundo y a Adán como primer ser humano. Además, los cristianos y judíos te dicen que en ese lugar es donde la presencia de Dios se manifiesta más
que en cualquier otro sitio. Además creen los islamistas que ahí fue donde Mahoma ascendió a los cielos, a su encuentro con Dios, y que el templo se construyó en su honor precisamente, ¿no? Así que ya ven cómo se mezclan, se juntan ahí todas las mitologías y todo debajo de una cúpula cerrada sin Dios, que es el símbolo principal de todo. Ahí vemos de nuevo cómo se conmemora la marcha del líder espiritual principal a su encuentro con Dios, el nacimiento del primer ser humano, el nacimiento del mundo, no sé qué, igual que la muerte de Cristo o el inicio del mundo que empezó con la muerte de Cristo, vamos, que es un repudio interpretado al revés, lo mismo de siempre. Al señalar ese sitio como el lugar donde Dios creó el mundo y al primer ser humano, es lógico pensar que se está hablando en plan metafórico y que los traidores están señalándose a sí mismos más bien como los creadores del mundo, como los creadores de un nuevo mundo sin Dios. Y si acaso estarán señalando ahí el inicio de su nuevo poder, que estarán señalando el lugar o el pueblo donde se gestó su traición y un proyecto de mundo nuevo, que es el que estamos viviendo ahora. Además, el que consideren el inicio del mundo en este sitio, tanto el judaísmo como el cristianismo, como el islam, pues está señalando de nuevo esa colaboración o ese carácter de socios que tienen todos y que todos son lo mismo. Y que son la misma gente y la misma banda de traidores que está cada uno siempre adaptando la religión a sus pueblos y sus territorios y nada más. Las cúpulas se ven en todos lados. Algunas religiones pues tienen ciertas adaptaciones y tal. Según unas religiones, las orientales son un poco más extravagantes y lo que tú quieras. Pero el simbolismo se va a entender todo. Ya, no se preocupen que aunque les parezca un poco raro, se entiende todo. Y son todo lo mismo. Todas tienen origen en un esquema como el del Panteón Romano, que simplemente fue adaptado para repudiar a Dios. Nada más, que es lo mismo que Risco Caído. Que estamos partiendo todo del esquema de Risco Caído. Podríamos llamarlo que Risco Caído es lo contrario a todo eso y que además es lo original.